de Dios para gastar, ahorrar, dar, invertir y salir de las deudas. Del Ministerio Compás Católico. Dios y tus finanzas. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Dios y tus finanzas, un programa que habla sobre cómo manejar las finanzas a través de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay más de 2500 versículos que hablan cómo manejar las finanzas? Pues usted está esta noche en Dios y tus finanzas, todos los jueves de 8 a 9, pase lo que pase. Aquí les saluda desde el sur de la Florida para todos los Estados Unidos. Saludamos a todos los que nos ven y nos escuchan en Houston, Nueva York, Washington y Chicago, y a todos los que nos escuchan a través de la radio 91.9 y a través de las redes sociales, que desde cualquier parte del mundo ya nos pueden ver. Saludos a todas las personas que nos ven a través de Radio María Spanish. Usted pone en YouTube Radio María Spanish todos los jueves de 8 a 7 centro y nos pueden ver y nos pueden escuchar. Y bueno, comenzando el mes, pues nos hemos propuesto, ya tenemos muchas metas y tenemos que empezar a tener nuestras metas, nuestra guía, porque si hacemos como un barco sin dirección, nos podemos perder en este mar de deudas y de marketing y de publicidad, y podemos perdernos en este mar de las finanzas que es tan grande, y obviamente necesitamos siempre un orden. Pero bueno, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo para que pues Dios nos ilumine y pues nos acompañe el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones con nuestro fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para que seamos renovados. Bien, Espíritu Santo, esta noche derrámate a través de nosotros, a través de estos micrófonos. Que seas tú el que habla a través de María Cristina y de mí, de Faiber Montiel. Que la palabra de Dios siempre esté presente en este programa de radio. Que seas tú el que nos acompaña, Señor. Utilízanos a nosotros como instrumentos, Señor. Que aprendamos a manejar los bienes que tú nos has dado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos el día de hoy de toda esa sabiduría y conocimiento. Danos docilidad para aprender el día de hoy. Amén. Amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuenta, Mari, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Sí, bueno, también quería comenzar el programa saludando y agradeciendo a todas también las personas que son del Ministerio de Compas, que también están pendientes de este programa, a las cuales también siempre les estamos invitando. Antes que comencemos, ¿verdad? Vamos a comenzar, ya estamos comenzando con el proceso de registración. En el mes de marzo comienza formalmente los estudios bíblicos, virtuales y presenciales, así que el que esté interesado, el que nos haga saber para mandarle la información. Algo bien importante pueden es que escribirnos aquí abajo en los comentarios. Aquí pueden, estoy interesado, pone allí y nosotros le mandamos la información directamente, o nos pueden llamar al teléfono aquí de Radio María al 305-615-5656 y dice, mire, yo estoy interesado en tomar el curso o presencial o virtual. Exacto, si estás en los Estados Unidos, pero si no estás en los Estados Unidos no importa, porque nosotros te podemos mandar la información del coordinador de la parroquia, del país donde estás, si existe el estudio bíblico en tu país. Así que, de igual manera, buenísimo que estemos en contacto. Ok, entonces vamos a hablar de las metas, ¿verdad? Que es el tema, bueno, mucha gente lo hizo el año pasado, mucha gente lo está haciendo hoy, pero las metas desde el punto de vista de este estudio, ¿verdad? No son simplemente, no solamente descansan en la confianza de cada persona, porque acuérdate que uno de los primeros temas que tenemos nosotros es cuando nos damos cuenta que somos administradores, ¿verdad? No somos dueños. Y cuando nosotros entendemos ese concepto, es fácil distinguir que hay una parte mía y una parte de Dios. Entonces, si yo no reconozco, ¿verdad? Que yo soy un administrador, yo voy a crear esas metas confiando, como confiando en mis habilidades, en lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Solamente creyendo en mí. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que el mundo, ¿verdad? De las finanzas, de acuerdo a la palabra de Dios, también reconoce al Señor. Bueno, no lo reconoce, es que es el primer tema que nosotros tenemos. Reconocemos que el Señor es el dueño de todo, y nosotras esas metas no las podemos, si queremos que funcionen, ¿verdad? Claro, hay otras cositas que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer ese le dicen, ¿cómo es que? Le dicen mapa de metas, hay muchas maneras como lo llaman, pero sin el acompañamiento del Señor no va a pasar nada.
Va a ser mucho más difícil porque estás confiando solamente en tus habilidades, ¿verdad? En tus oportunidades, en tus talentos, pero sabemos que los talentos tampoco, o sea, no son de nosotros, también el Señor nos las dio. Y definitivamente cuando Ujú. reconoces que eres el El administrador administrador. de lo que Dios te va a dar, es decir, en el 2026 Dios te va a dar cosas para administrar, sean tus hijos, tu familia, los bienes, todo el dinero que va a entrar, salir de tu bolsillo. Ese dinero tienes que tenerlo presente, que tú eres, como dice Mari, un administrador de lo que Dios te ha dado. Entonces, lo que siempre Dios quiere es que tú seas un buen hijo y aprendas a manejar tus bienes materiales y sepas comportarte como debe ser, como un buen cristiano, un buen católico. Entonces, por eso es que tenemos que ponerle un propósito siempre a nuestra vida, al dinero, y qué es lo que queremos lograr siempre en esto. Normalmente siempre trabajamos en muchos aspectos en lo que es las metas y muchos programas. Es decir, tú encuentras en YouTube, en podcasts y en diferentes lados programas sobre cómo crear metas y cómo llegar a ser metas más eficientes. Y existen muchas técnicas realmente para encontrar metas que sean mucho más eficientes a nivel financiero, pero sin una meta clara es muy No, y difícil. que esté alineada, ¿verdad? Y que esté alineado. alineada a la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Lo más Porque es como una fórmula, ¿verdad? O sea, si tú no, hacer las metas de acuerdo al Smart Way, ¿verdad? Es fácil, pero es como el punto mágico, ¿verdad? O nosotros que creemos en Dios sabemos que Él es súper importante y creo que esa es la base de nuestras metas este año. Sí, Fíjate que también lo tenemos aquí, déjame leer el mientras encuentra el versículo. versículo. Pues yo voy a dar un ejemplo muy Ujú. sencillo para ir a la práctica. Hay un método que se llama 10-10-80, que se llama la regla de oro, que me gusta, que no la había contemplado, la acabo de sacar aquí y es muy bonita. Pero fíjate que esa meta en realidad es una meta de presupuesto. De Es un presupuesto. presupuesto, así Exacto. como nosotros decimos 50-30-20, o sea, ¿te acuerdas cuando nos has escuchado en los programas que hablamos de presupuesto? Es como nosotros distribuimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hacíamos el del sobre? Hacíamos el que era igual a 0, este de 80, 10-10-80, te fíjate el 50-30-20. Entonces, esto, fíjate tú, lo que está diciendo desde el punto de vista del presupuesto, cómo manejar las metas que quiero lograr en este año. Exactamente, en esta regla del 10-10-80 fue una de las reglas que al principio yo apliqué cuando estaba en mi comienzo de la vida financiera. Fue la que me ayudó de forma sencilla, básicamente, a ordenar muchas cosas de mi vida, que es 10%, que es un porcentaje. Usted puede poner el porcentaje que usted guste, pero vamos a manejar lo que es el diezmo y lo que se ha hablado, Ofrenda. diezmo, ofrenda y todo eso, pero vamos a manejar el 10%. Se lo das a Dios, pero apenas entra el dinero a tu cuenta, o sea, hoy te pagaron, hoy 15, el 15, No, hoy pagan, 15. hoy Sí, pagan, 15. hoy día 15, bueno, está perfecto el No, ejemplo, exacto. hoy día 15 te entró el dinero a tu cuenta de bancos, entonces lo que tienes que ir a revisar y dices, voy a separar el 10%, te voy a dar un ejemplo, te pagaron $1,000, entonces voy a sacar $100 para Dios, ¿no? Del 10%. Después el otro 10% me voy a pagar a mí mismo. Entonces coges ese dinero y lo depositas a una cuenta de ahorros, que es muy sencillo. Tú vas a la aplicación de tu teléfono, abres una cuenta de ahorros y coges y mueves el dinero allí, ¿no? Preferiblemente una cuenta en un banco diferente donde tú manejas el dinero. Claro, a Exacto, la hora pero de cualquier cosa no lo puedes revolver, pero preferiblemente en otra cuenta, en otra en otro cuenta. banco. Si usted nunca lo ha hecho, pues hágalo por lo menos hoy ya en una Correcto. aplicación mientras abre una cuenta que sea diferente a usted, que no sea imposible sacar el Ujú. dinero fácilmente. Entonces, el 10% se paga usted mismo. Aprenda esto. El ahorro es pagarse a uno mismo. De lo que uno gana, se paga el 10%. Y el 80% son para los gastos de la vida. Exacto. Para pagarle a Netflix, para pagarle a La renta, la para pagar el renta, carro, el luz, seguro. Me seguro. parece buenísimo, Me gusta eso. Javier, porque este viene siendo como el primer paso, ¿verdad? Porque hay muchas maneras, pero esto, si no hemos hecho nunca nada, yo sé que uno dice 10%, pero yo sé que le va a costar ese 10%, porque tú dices 10% son $100, con esos $100, porque esos $100, o sea, más bien nosotros ganamos 1,000 y en realidad gastamos 1,200, ¿sabes? Entonces, claro, yo sé que se ve fácil 10-10-80, pero es una súper buena manera de comenzar, o de repente comience 5-5-90, ¿sabes? Claro. Pero algo para poder comenzar. Porque antes lo que hacía yo era que yo decía, yo quiero ahorrar,
no sé si te pasaba a ti, Ujú. Mari. Yo decía, yo quiero ahorrar. Cuando llegaba al final de mes, no me alcanzaba, Eso hay que hacerlo al no principio, llegaba. porque si no, Entonces, cuando descubrí esa forma, que es el 10, nunca lo había visto así, o sea, Ujú. nunca le di un valor. un valor 10, Siempre 10, 80, ajá, pero lo que hice fue pero es esa, bastante, es es bastante. bastante. Pero cuando tú ves en el tiempo, lo que hace es que vas a tener una retribución satisfactoria de generar un dominio Sí. propio, que esa es la palabra concreta, es ganar un dominio propio sobre uno mismo para aprender a comportarse con el dinero, ¿no? No, y además que también el ahorro te da esa sensación de paz, ¿verdad? Que llega a pasar algo y vamos a suponer que lo cogí el primer mes y lo que tengo son $100, pero es que antes nunca tenía $100, entonces tampoco voy a salir corriendo a gastarlo, pero uno está como que tranquilo, Te que voy a llega a pasar algo. contar la anécdota de eso. Ajá, El versículo, Mari. el versículo, sí, este versículo, aquí está, aquí tenemos, Salmo 24:1, y dice, Dios es el dueño de todo, del Señor es la tierra y cuanto la llena. Bueno, aquí hay muchísimos, de verdad, versículos para poder hablar, pero fíjense que está tan claro, justamente nos pasa cuando vemos ese tema. ¿Te acuerdas que tenemos un versículo que dice del Señor es todo lo que está en la tierra, todo lo que está en los cielos, la plata? O sea, eso está súper claro. Así que en realidad los invitamos a que se concienticen un poquito de que nosotros hemos creído toda la vida que las cosas son de nosotros, pero no, son de nosotros, solo somos simplemente administradores y esto nos va a ayudar mucho. Incluso nos va a quitar hasta estrés, ¿verdad? Porque también para lo bueno y para lo malo nos estamos dando cuenta que no todo es de nosotros. Sí, muy lindo. Y otro punto que íbamos a saltar es las metas. No, tú ibas a contar algo de la paz. Por eso, la voy a contar Ajá, la paz del ahorro. Entonces, ajá. para contar mi anécdota de la paz, Ujú. hay dos tipos de metas, ¿no? Existen las metas inmediatas y Ujú. existen las metas a largo plazo. Entonces, siempre tienes que pensar cuáles son tus metas, tienes que exponerlas y escribirlas, Ujú. porque si tú no las visualizas, lo que sucede muchas veces es que si no escribes, si no las ves constantemente, lo que tú me comentaste Ujú. el La programa semana la pasada, semana ajá. pasada, que era que si tú no lo tienes presente todo el tiempo y no lo ves Claro. físicamente, lo olvidas y lo pierdes. Ujú. Entonces, Nos pasa como el presupuesto, que ujú, nosotros lo hacemos y lo guardamos. exactamente. Pero si Entonces, lo no haces, funciona. lo haces semanalmente, Ujú. tú estás, Te mira, recuerdo. oh, bueno, tengo que hacer esto. Entonces, Ujú. la meta es lo mismo. Entonces, la meta para este año es reunir por lo menos No, $1,000. $1,000, por lo Bueno, menos con esta inflación debería ser más, pero vamos a empezar con 1,000. $1,000, vamos a ahorrar mil Ajá. dólares de lo que se llama, es para ahorro Ahorro de de emergencia. emergencia. Eso se Ajá. llama el ahorro de emergencia. El Ahí primer viene mi paso. anécdota. Normalmente yo no tenía ahorrado nada, Ujú. absolutamente nada con mi esposa. Cuando comenzamos en el curso, mi esposa y yo veíamos un choque constante porque nos estábamos adaptando a vivir juntos también. Entonces ella traía sus valores y yo traía mis valores también de cómo manejar el dinero, las finanzas, su crianza, mi crianza es diferente y nos estamos uniendo. Entonces, Ujú. quizás ese empalme nos ayudó mucho a hacer el curso en el aprender a hablar sobre lo que es manejar las finanzas. Entonces, lo primero que vino a nuestra discusión fue las deudas, ¿no? Pero ¿cómo tú te endeudaste de todo eso y cómo vamos a salir de todo? Cuando unimos las deudas era un montón de deudas lo que teníamos. Entonces, normalmente cuando mi esposa y yo decidimos hacer el curso, nosotros nos concentramos en pagar las deudas, porque fue el primer tema, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a pagar las deudas, que nos vamos a saltar lo de los $1,000, vamos a pagar la deuda. Y pagamos deuda y ¡pum! Se dañó el carro. Mm. Nos tocó otra vez endeudarnos con la tarjeta de crédito para pagar las deudas. Entonces, bueno, y seguimos tercos con el curso. No le hacíamos caso al curso de los $1,000. Y seguíamos y entonces pasó algo en la casa de mi esposa y tuvimos que otra vez sacar de la tarjeta de crédito Mm. y hacer un cashback para mandar el dinero a la casa que pasó Ujú, algo, ujú. sucedió algo, no me acuerdo, empezó hace muchos años, casi 12 años. Entonces, volvimos a endeudarnos. Entonces ahí aprendimos que estos pasos que tiene el curso de Ujú. Compass tiene una razón de ser. La razón de ser en el primer paso dice ahorra $1,000 Ujú. para Para emergencia. emergencias. A ver, yo no sé en Colombia cómo le dicen, porque yo me acuerdo que una vez nosotros hicimos un curso y los muchachos eran dominicanos y yo me acuerdo que ellos le decían un clavo. Pues en mi país. Clavo, pero era como algo así, porque era como que clavo creo que era como que tú tienes un dinero escondido. O sea, como no era que todo el mundo sabía que tú tenías $1,000 Un, guardados, sino un, que tú, un debajo del colchón. como decir, también bajo el colchón. Así que nos encantaría que ustedes, si nos están escuchando o cuando vean este programa, que nos escriban cómo le llaman ese tipo de dinero donde
es secreto, tenemos un dinero guardado que nadie sepa, pero sí, hay que tenerlo porque... Y después que comenzaste a guardarlo, ¿cómo te sentiste? Ahí va. Ajá. Entonces ya pagamos la deuda y aprendimos, dijimos, no, bueno, vamos a hacerlo Esto como que correctamente. es verdad. Vamos a ¿Verdad? dejar stand-by, o sea, esto es verdad. Vamos a dejar stand-by las tarjetas de crédito, vamos a pagarle el mínimo a las tarjetas de crédito y vamos a aprender a ahorrar el dinero, los $1,000. ¿De dónde lo sacamos? Primero tuvimos que hacer un presupuesto, tuvimos que hacer nuestra base de gastos, el cash flow, es decir, dónde está dinero, empezamos a cortar dinero, podemos ahorrar aquí, podemos ahorrar acá para reunir el dinero, los $1,000. ¿De dónde sacamos los $1,000? Fue la pregunta Claro, porque no es que esencial. ahora tengo otro trabajo, sino que yo tengo el mismo ingreso. El mismo ingreso, Ajá. o tenemos que hacer otro trabajo. Entonces era una decisión que teníamos, o tienes que buscarte un part-time o tienes que reducir gastos para alcanzar. Entonces lo que hicimos fue reducir gastos porque éramos muy jóvenes y salíamos mucho a bailar. Era más fácil entonces. Era bailar y muchos. Ahora bailaban en la casa. Sí, se iba el dinero en muchas cosas, comidas afuera, bailes en bares y en todo eso. El dinero se iba. Entonces empezamos y empezamos a trabajar en equipo. Me di cuenta que al trabajar en equipo con ella, empezamos a reunir el dinero y lo depositamos en lo que tú dices, una cuenta de ahorros muy aparte. Lo abrimos en un banco que se llama Space Coast. Por allá, un Credit Union, sí, que nadie conocía, la conoce Pepito Pérez, y era difícil abrir esa cuenta y la abrimos y nosotros, bueno, ahí empezamos a depositar el dinero y empezó a haber una paz en la casa. La mujer siente una tranquilidad, una seguridad. Esa es la palabra. Creo que es la palabra. La mujer necesita seguridad de un hombre, pero además de eso, tener una seguridad financiera que le da un alivio como de tranquilidad. Es decir, yo tengo ahí ese dinero para cogerlo. Yo creo que la mujer, no sé, me corriges, Mari, es que está siempre, va a otro nivel, ¿no? Que el hombre. El hombre es sencillo, paso esto y resuelvo esto, ¿no? La mujer viene aquí, resuelve esto y entonces con esto agarro aquí. Entonces, ese dinero inmediato, que es la meta que le pedimos a la gente que la haga inmediatamente, hace que haya tranquilidad y mejora la relación en todos. Desde que hubo $1,000 en la cuenta de banco, no hubo peleas financieras. Es increíble. Pero algo que tú dijiste es bien cierto, porque a veces estamos peleando entre qué hago, porque tengo deuda, entonces cómo voy a ahorrar porque tengo la deuda, y entonces uno entra, entonces ni uno hace ni una cosa ni la otra, porque no es que dice, bueno, pago la deuda, tampoco la paga, pero tampoco ahorra, ¿verdad? Y eso es normal que pase. Y las emergencias pasan siempre. Y te pasó. O sea, no es que dice, ay, espérate que él todavía no la ha terminado de pagar, no, pasó. Entonces, cuando son esos casos, nosotros lo que hacemos es recomendar que mientras, o sea, que sí, de repente podía ahorrar 100, pero digo, bueno, como tengo que ahorrar los $1,000, no voy a ahorrar los 100, de repente voy a ahorrar, no sé, 60, y lo demás lo voy a llevar a la deuda, ¿no? Porque entonces a veces pasa que los 100 tampoco se los meto completo a la deuda. Entonces, como que uno no haya que hacer. Entonces, siempre recomendamos que sí, que siga pagando la deuda, pero que también vaya formando su fondo de ahorro. Vamos a suponer que fuera en este caso que no hay ingreso adicional, ¿verdad? Porque si no, también, si hay un ingreso adicional que yo creo, sí lo hago para esto. Pero ya después que tengamos la primera, o sea, ¿cuál es el punto? Cuando yo voy a llegar a los 1,000, cuando yo llegue a los 1,000, me enfoco en la deuda, porque ahora, en vez de 1,000, me piden, ¿verdad?, que tenga 3 meses de ahorro de mis gastos mensuales. Entonces, el número ya es más complicado. Que eso ya es una meta a largo plazo. O mediano plazo. O mediano, digamos. Pero ya voy a necesitar más dinero. Entonces, si yo tenía un part-time para reunir los 1,000, ahora de repente necesito un full-time adicional para poder ahorrar 3 meses de gasto. Entonces, ahí me voy a enfocar en pagar la deuda, porque ese dinero extra lo voy a sacar, como tú decías, la mejor inversión es no tener deuda. Entonces, ya cuando empiezo a pagar mi deuda en un tiempo, ¿verdad?, que también me va a tardar a lo mejor un poquito, ya voy a tener para devolverme a seguir ahorrando. Sí, lo que pasa, María, es que normalmente lo que me he dado cuenta yo en el curso por muchos años que lo he dirigido, cuando lo dirigí y era facilitador, me he dado cuenta que si tú no eres bueno en metas cortas, a corto plazo, te es mucho más difícil hacer metas a largo plazo. Es decir, que si tú no cumples esa meta cortica, que es reunir $1,000, créeme que tú no vas a reunir 6 meses y 3 meses, no lo vas a hacer. Si tu meta corta es reunir dinero para comprarte, voy a inventarme algo, la cuota inicial bueno, ahorita que los carros lo están dando gratis, pero la cuota inicial de una propiedad, que se tiene que entrar por lo menos con el 20% para que no le cobren el PMI. Entonces, si su meta larga es reunir ese 20%, usted tiene que primero crear una estructura de hábitos para poder. Entonces, lo que le sugerimos en
este 2026 es que se ponga metas a corto plazo, lo más cortica que tenga, que sea cuantitativo. Recuerdo una vez que le decía, o bueno, me enseñó alguien que uno a veces ora y pide mal, ¿no? Y yo le digo, pero ¿cómo, padre? Le digo, pero padre, yo pido bien, padre. Pues, sí, pero hijo, ¿cómo pides tú? Y yo le digo, no, pues Dios, dame salud, ¿no? Uno debería decir, Dios, dame salud, no. Dios alimenta mi cuerpo de forma significativa para que los alimentos me lleguen a mí, que mis pulmones, mi corazón y todo, ser muy específico en lo que pides para que eso se cumpla. Si tú no eres específico en lo que pides y en las metas, tu meta no va a ser alcanzable, es decir, tu meta tiene que ser medible. Si la meta no es medible, no sirve. Por eso es que le decimos, su meta inmediata es reunir $1,000. Así tenga que hacer garacel, así tenga que repartir pizzas en la noche, o si tenga que hacer Uber, tiene que hacer DoorDash, o lo que tenga que hacer, pero ese dinero usted dice, voy a reunir los $1,000. Si usted genera ese hábito y tiene esos $1,000 de inmediato, entonces ya empieza usted a tener metas a largo plazo. Voy a reunir el 20% para la cuota inicial de una casa. Voy a reunir para un carro. Más que largo por ciento, más Sí, que largo pero tienes que pensar, mediano plazo, te voy a reunir de 3 a 6 Bueno, pero meses. entonces podríamos decir, bueno, voy a reunir $1,000 de aquí a diciembre. Es algo factible. Yo creo que en la economía actual puedes reunir $1,000 en menos de 3 o 4 meses. Claro, por eso. Entonces estamos hablando de algo factible, no estamos hablando de algo inhumano. Exacto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el enfoque no tiene que ser solamente... Hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque quizás en otras monedas conviértalo más o menos. Exacto. Y entonces, claro, como tú dices, no solamente yo quiero los $1,000, ¿verdad? Sino cómo y para qué. Entonces, a lo mejor cuando yo digo cómo y el para qué, entonces como que se termina como que termino de identificar para qué lo quiero hacer, porque yo quiero $1,000, bueno, claro, nosotros estamos haciendo aquí para un gasto inesperado, que es súper importante, pero cuando nosotros ya tengamos ese gasto inesperado guardado y tengamos otras cositas más, ya yo puedo decir, mira, que yo quiero irme de vacaciones, ¿verdad? Todo tiene que tener como que nombre y apellido, esto lo quiero para esto, pero también cómo lo voy a lograr, entonces, porque yo puedo hacer mi cuadro de metas del 2026 y ya, o sea, y lo veo en marzo, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Y lo veo en abril, no ha pasado nada, porque tiene que tener un plan de acción. Y también tiene que tener la oración. Es que todo va junto. Y también tiene que estar visible, porque si no tampoco va a funcionar, no va a pasar como el presupuesto. Entonces, la semana pasada hablamos del Vision Board, que deberías trabajarlo de forma católica, en ponerlo allí en tus metas. Pon $1,000 principalmente para alcanzar los $1,000. Y otra cosa, Mari, la meta alcanzable inmediata tienes que involucrar a todas las personas que viven bajo tu techo. Todas. Es decir, niños pequeños, niños grandes, niños más grandotes, abuelita, mamá, los que vivan dentro del núcleo de su casa, porque es muy difícil tú remar una meta atacando a los demás. Es decir, yo me imagino como una canoa, ¿no? Tú vas navegando la canoa con toda tu fuerza, ¿no? Y tu hijo, el adolescente, le va metiendo así el compás y le va abriendo huequitos, y entonces tú sientes esa canoa más pesada. Pero ¿y qué pasa? Y tu mamá vive en casa y le estás metiendo también. Lo que quiero decir es que si todos nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a llegar a este acuerdo de reunir este dinero por una emergencia, va a ser más fácil remar ese barco y llegar al punto. Y también tu pareja, no puedes llegar a crear una meta inmediata sin que tu pareja esté de acuerdo. Si tu pareja no está de acuerdo con esa meta, lo primero que tienes que ir a hablar con tu pareja, dialogar cuáles son sus valores, cuáles son sus metas y llegar a un acuerdo para poder navegar y remar juntos, ¿no? Sí, fíjate que lo vemos en Proverbios 21:5, que dice, los planes del diligente llevan a la abundancia. O sea, la planificación es sabia, ¿verdad? Y honra al Señor. Eso también es súper importante, por eso vemos, ¿verdad? Que Dios no está, ¿verdad?, en contra con estas metas, pero vemos que es una meta bíblica, cualquier meta bíblica debe ser clara, realista, o sea, las mismas condiciones que quiere lo que es SMART, ¿verdad? Medible y con un propósito claro. O sea, no tiene que ser de repente, no lo voy a ahorrar hasta diciembre, lo voy a ahorrar hasta agosto, de repente, ¿verdad? Mira lo que me pasó a mí. Yo ahorré los $1,000. Ya, mi esposa estaba tranquila, yo estaba feliz. Bien, bueno, ya estamos felices todos. Pago deudas. ¿Sabes cuándo me di cuenta yo cuando tenía que reunir la meta mediana, que es ahorrar de 3 a 6 meses? Un día
me hicieron la pregunta, o no, escuché un audio o leí un libro, no me acuerdo en ese momento, creo que leí un libro, y entonces la pregunta que hacía en el libro era, ¿cuánto tiempo usted puede durar sin trabajar? Cuando me hice esa pregunta, en aquella época, yo dije, puedo durar 1 hora. No alcanzó a durar más, porque ni siquiera, no, inclusive hice la suma y dije, estoy negativo porque estoy debiendo deuda. Es decir, yo termino de trabajar y tengo que buscar un trabajo ya, ni 1 hora puedo durar porque tengo que pagar la deuda. Y si yo dejo de trabajar ese día o esas horas, voy a tener que incurrir en más deudas y no voy a poder pagar y pagar muchas cosas. Entonces me di cuenta, ahí fue que percibí que yo debía hacer algo para poder vivir por lo menos 3 o 6 meses sin preocuparme, y eso cambió mi vida en esto, Mari. Cambió mi vida cuando tomo decisiones a nivel financiero en la casa, en el trabajo y en el negocio. ¿Por qué? Porque yo tengo la tranquilidad, esto lo hablo de forma masculina, de que yo tengo donde agarrarme si no quedo sin trabajo, si pierdo el negocio, si quedo deshabilitado, por lo menos tengo 3 a 6 meses para sobrevivir. Y vino la pandemia, que yo estaba haciendo el programa contigo, y yo ahí fue que compruebe, dije, sí sirvió ese esfuerzo que yo hice para sobrevivir 3 a 6 meses. Yo veía a la gente muy angustiada y yo tenía ese poquito allí reunido para sobrevivir esa pandemia. Entonces, sí sirvió. Y ahí fue que me hice la cuenta, ¿no, Mari? Claro, entonces fíjate, esa es una meta financiera, bueno, y nadie se imaginaba Nadie. o sea, nadie. Pero bueno, qué chévere. Entonces, fíjate, nosotros podemos plantear esto mismo con la gesta financiera, con las metas espirituales, con las metas de salud, con las metas de desarrollo personal. O sea, es la misma fórmula, donde el Señor también está allí. No es porque esté financiero, entonces sí, vamos a hablar del Señor. No, en todas las metas Él tiene que estar incluido. Y algo súper importante es ver ese cuadro, y ver no sé cómo lo hayan hecho, todos los días. Y algo que me parece súper importante también es medirlo. Porque si yo dije, voy a reunir los $1,000, vamos a suponer que sean $100 en 10 meses, ¿verdad? Yo debería tener un cuadrito que diga, los de enero, ya los puse. Y yo le hago ¿sabes? Lo tacho. El de febrero, ya lo puse. Ya yo cuando tenga 3, 4 meses puesto allí, tú dices, no, mira, o sea, uno se siente como que, bueno, el héroe. Y eso te entusiasma tanto, que tú sigas con la meta. Igual cuando tú dices, voy a pagar tanto, y pagaste un poquito más, y pues que vuelves a pagar otro, o sea, que a lo mejor estás, ¿cómo te digo yo? A lo mejor estás dejando de disfrutar ciertas cosas, ¿verdad? Porque decidiste dedicarlo a un pago de deuda. Pero cuando ya uno ve que ya son 2 meses, 3 meses, que eso nada más te da esa infusión de que sí, vamos a seguir logrando, pero vamos a hacer lo mismo con la meta de salud, ¿verdad? Con la meta espiritual. Sí. Porque también lo podemos medir así, ¿verdad? Uno siempre pasa que ve a una persona y dice, ay, Señor, yo quisiera tener la fe que tiene aquella persona. Bueno, entonces vamos a de repente tratar de asistir de repente más tiempo a las misas, o de repente estudiar más la palabra, ¿verdad? Ahorita hay mucha facilidad, porque ahorita todo por WhatsApp, uno en la mañana te llegan 300.000 evangelios, hay tantas charlas súper interesantes en las redes sociales, entonces lo podríamos aplicar también en el área financiera y en la de salud más todavía. Exactamente. Y ya que lo podemos aplicar en todo lado, bueno, vamos a saltar al tercer tema, que es las deudas. En estos momentos anuncia Donald Trump que está empujando que los bancos bajen al 10% la tasa de interés de las tarjetas de crédito para que le cobren. Pero si usted se quiere ganar el 100%, no compre con tarjeta de crédito. Es el consejo primordial. Lo que hace bajar el porcentaje es para que usted se endeude más. Es decir, cuando sería una locura. Sí, hay que aprovecharlo, eso no es para volverse loco. Lo que pasa es que obviamente la plataforma es de endeudarse. Si usted ve que la gente tiene mucho, es porque está endeudado, tiene que pagar. Todo se está haciendo en estos momentos a paguitos, porque la inflación está subiendo demasiado. La inflación se está subiendo tanto en las cosas necesarias y está bajando en las cosas innecesarias. Es decir, en la comida es caro, pero en las cosas innecesarias, pues ya tú puedes sacar carros financiados a 0%
crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está incentivando es que compres más a pagos y eso genera una deuda mucho más grande. Es decir, además que tienes ya tu compromiso como tu futuro hipotecado, ¿sabes? Porque tú dices, bueno, este año ahí voy a está el ganar punto. $20,000, pero ya lo debo y no, ¿sabes? No ha llegado en Ah, febrero. Ahí, Sin saber que pasa algo, no sabemos si pasa algo. ahí está lo que acabas de decir, algo muy sabio, Mari, que es hipotecar tu futuro, es decir, decirle a Pepito Pérez, a compañía tal que está allí mi futuro en pagar esa deuda de ese carro, pagar esa deuda de ese celular, pagar esa deuda de ese, ¿qué más se compran? Televisores a crédito, equipos de sonido, todo se compra a crédito en los Estados Unidos. Entonces, esto genera una bola de nieve que crece, haciendo que tu deuda sea inmensamente grande porque estás sacando todo a crédito. Y eso es lo que te mantiene en estos momentos en esa ansiedad, en ese estrés, en ese que no pudo llegar al mes. Es toda la cantidad de deudas que usted tiene. Entonces, para este 2026, te aconsejamos de que las deudas que ya tienes, empieza a atacarlas antes del mes de noviembre. Es decir, empiece usted a crear algo que vamos a explicar en un momento para que pueda atacar esas tarjetas de crédito. Sí, fíjate que yo tengo en Mateo 6:38 que dice, busque primero el reino de Dios. ¿Por qué? Porque parte de tener una prioridad correcta es también, como habíamos dicho, ¿no? Que esté alineada. Y fíjate que dice que eso también nos pasa, que no todas las metas son, ¿cómo te digo yo? Como que no todas las metas son importantes. Tienes de repente, esta es la principal, ¿verdad? Y también uno tiene que como que, claro, uno de repente en ese cuadro pone todo, pero de repente tú dices, pero mira, en realidad esta es la más importante, ¿verdad? Prioridades. Ajá, entonces como que también hay que priorizar esas metas, y ¿qué te digo yo? Adecuarla a que represente también tus valores, porque de repente yo digo, bueno, sí, yo quiero ahorrar, no sé, $3,000 y resulta que, bueno, me voy a, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Lo voy a hacer de acuerdo a mis valores? ¿Voy a conseguir un trabajo acorde a mis valores? O de repente, no sé, por ejemplo, que te digo yo, voy a estar vendiendo cosas más caras ¿sabes? Por ganarme el dinero, ¿no? Eso también es importante porque no es solamente, si fuera así, fíjate, está bien porque estoy logrando la meta, ¿verdad? Estoy llegando al dinero, pero no es la manera, ¿verdad? De acuerdo a los valores que tenemos. Entonces, eso también tiene que estar como muy alineado, ¿no? La manera en que lo voy a lograr con lo que voy a lograr. La meta con el final con el cómo, algo así, ¿no? Exactamente. Obviamente, la esclavitud moderna en estos momentos es todo lo que se saca a crédito. Tienen que entenderlo de esa manera y tengo que decírselo porque este es un programa donde vamos a decir la verdad. Y no es que nosotros no hemos inventado, no es que esclavitud moderna sea un término ahora actual, sino que ya lo dice el Señor hace mucho tiempo, donde decía que el deudor es esclavo del acreedor. Eso ya lo decía 2000 años antes, es decir, que ya lo habíamos, ya se había establecido de que cuando tú debes te conviertes en un esclavo. Y en estos momentos lo que te hace esclavitud son todas esas deudas que están sacando, inclusive las aplicaciones, ahora las aplicaciones y todas las aplicaciones que tienes y pagas de streaming, te están sacando el dinero, tengo que decírtelo. Si usted tiene 3 canales, tiene Netflix, tienes HBO, tienes Paramount, Le falta horas tienes de Disney vida. Plus, No lo puede ver. no lo puedes ver. Si pagas Prime y después paga el otro y paga el otro, o sea, tienes que empezar a priorizar tus aplicaciones porque ahora ya es muy fácil ingresar en esas aplicaciones y tú puedes comprar la aplicación que te hace la fotico bonita. ¿Realmente es necesaria esa ¿O cuántas aplicación? veces al año tú necesitas de verdad eso La para pregunta poderlo es, pagar? ¿sacas dinero de esa aplicación? No. ¿O sacas algún beneficio? Es decir, si tú tienes Netflix, ¿cuál es el beneficio? Tienes que analizar cuál es el beneficio, entretenerte únicamente o si necesitas esa parte de entretención porque a ti te gusta y te ayuda a relajarte cuando estás descansando, porque el Dios quiere también que descansemos, ¿no? Como lo hizo Dios, al séptimo día descansó. Y también tú. Entonces tú también tienes que tener esa paz y dices, bueno, esto me sirve para eso, pero no necesitas 4 plataformas de streaming para poder descansar. Con una plataforma de streaming puedes tener la gestión y ese gasto que va saliendo allí es lo que te está generando todo este dolor de cabeza que tiene. Y lo mejor que tienes que hacer es realmente saber cuáles son tus deudas, porque muchos de nosotros es muy fácil
yo siempre hago esta pregunta, María, a la mayoría de gente, cuando comenzamos el curso de finanzas. Entonces yo le pregunto una pregunta muy sencilla. Yo le digo, ¿cuántas deudas tienes tú? Y si me dicen, como No te dicen 3, 5.530. sí, como 4, como 7, pero entonces yo digo, tú no haces un presupuesto. No ahí con lo que, pero yo sé que no estás haciendo un presupuesto y no estás haciendo absolutamente nada por tu vida financiera cuando me dicen pero si una persona me responde, yo te pregunto, ¿cuántas deudas tiene? Y le pregunto a la audiencia en este momento, ¿cuántas deudas tiene? Usted me dice, 5 deudas tengo, 4 tarjetas de crédito y le debo a mi hermano. Listo. Eso nota a una persona organizada y eso es muy importante porque es muy diferente cuando atacas cuando están organizados que cuando estás desorganizado. Pero es que acuérdate que también hemos tenido personas que toman el estudio bíblico que de repente no tienen deuda. Sí, ¿Verdad? sí, También existe, sí, ¿verdad? pasa, sí. De repente el hecho de que no tengamos deuda no quiere decir que estemos organizados. También sí, pasa eso. pasa, que tú, claro, mucho más fácil, ¿verdad? Porque claro. tienen... O que lo han hecho muy bien y lo han entendido Sí. y no aquí, sino en otro lado de su vida. O su manera, como tu papá. ¿Te acuerdas que tu papá tenía toda esa parte organizada? No le gustaba, no le gustaba. Su manera. O a lo mejor antes también era como, es que tampoco había tantas redes, no había tanta facilidad. Antes, o tenías o no tenías ya, pero ahora todo se puede comparar, o sea, hay más posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, para el 2026 lo que le pedimos a usted, si le hice esa pregunta y no la sabe, lo que tiene que hacer es escribir en un papel facilísimo. Coge una hoja blanca, coja un lapicero, esfero, lápiz, lo que usted quiera, escribe todas sus deudas esta noche. Esta noche tiene que hacerlo. Escriba las deudas que usted tiene. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, con montos específicos, 7,535,36 centavos, porque eso es otra cosa que pasaba. Cuando nosotros hacíamos este ejercicio en el curso de nosotros de Compass, yo le decía a la gente, escriba la deuda, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿cuánto es la deuda? Y yo le decía la pregunta, y bueno, ¿cuánto es lo que tú debes en la tarjeta? Me decían, son como 8,000. Y yo le dije, tú nunca miraste el sobre de cuánto debías. Eso es un error gigantesco, porque lo que tú debes son 7,451,88 centavos. Y tu tasa de interés que te están cobrando es el 18, 22, ahorita hasta 30%. Eso es importante tenerlo escrito en un lugar. Muy importante también ver. Si usted no quiere, bueno, yo soy un poquito extremo. Yo soy un extremo, pero si quiere hacerlo, está bien. Yo doy ejemplo. Sí, no, si quiere, nosotros le recomendamos. Le recomendamos, pero claro yo que lo sí. que hice fue pegar, mi esposa no le gustaba, obviamente. Yo pegué las deudas de nosotros en la nevera. Entonces, cada vez que yo abría la nevera, yo decía, güey, madre, debo 8 tarjetas de crédito. Y yo respiraba y debía tanto y debía tanto y debía tanto. Y yo decía, señor. Entonces, pero cuando empezaste a pagarla poco a poco. Entonces lo que puse en el listado como la recomendación de la bola de nieve, entonces puse de la menor hasta la mayor, o sea, de la mayor hasta la menor, ¿no? Puse la que más tenía hasta la menor. Entonces yo la veía así, tanto como, no me acuerdo, ya 7,000, 8,000. La otra, y la más bajita eran como $300 que era de Best Buy, no me acuerdo, sí, era como de Best Buy. Entonces yo decía, bueno, vamos a pagar por la de Best Buy. Y cada vez que yo tachaba que pagaba una tarjeta de crédito, eso es el placer. Yo creo que no existe un placer, una dicha más linda, un disfrute más hermoso. Una satisfacción. Creo que pagar las deudas una a una es la satisfacción más grande. Y yo no entendía porque en una discusión llegó un señor que es contador, sabía mucho de finanzas. Entonces me dice, no, yo tengo la metodología avalancha. Bueno, eso también es válido. Bueno, claro, qué chévere. Explícanoslo a todos. Y dice, no, yo lo que hago es coger todas mis deudas y la que tiene el porcentaje de la deuda, el porcentaje de interés más alto, es la que empiezo a pagar. Entonces yo le dije, ¿y cómo te va con la avalancha? Bueno, ahí voy luchando, pero no termino. Entonces me di cuenta de que el efecto bola de nieve lo que hace es ese placer de que gane una batalla. Gané la de 300, la quité la de Best Buy. Voy ahora por la de 700. Vamos por la de 700 y la quité. 700. Ahora vamos por la de 3,000. $3,800. Ok, dale. ¡Brum! La quité. Cuando yo quité todas las tarjetas de crédito, y yo creo que hay otro placer muy bonito que de pronto te va a pasar a ti.
cuando tú pagas el carro, y dices, no le Es como debo un premio. a nadie. Yo creo que no existe, yo creo que un placer más grande que pagar el carro es cuando tú digas, pagué mi casa. No le debo También, claro. absolutamente a nadie, mi Ujú. casa es mía, lo único que tengo que pagar son impuestos. Ujú. ¿Es posible? Sí, claro Sí, que es sí, posible. claro que sí. Es unas metas y sueños a largo plazo que se pueden Uf. lograr y hay que hacerlo, hay que Fabi, pero ahorita tú lucharlo. dijiste algo que me parece bien importante, porque fíjate, cuando tú estabas diciendo que tú las tenías todas allí en la nevera, ¿verdad? Y me parece bien bueno, ¿por qué? Porque tener una persona que también, a pesar que también los dos lo sabían, ¿verdad? Los dos sabían lo que estaba allí, pero tener una persona que está viendo que tú dijiste que ibas a pagar 200 y no lo pagaste, como que te presiona a que tú dijiste que era 200. O sea, que viene siendo como una persona que en realidad te como que te presiona más para que lo logres. Por eso en Barú dice, Ajá. todos tus propósitos escríbelos en las tablas, te Ujú, dice así. ujú, Y de ahí saqué, por eso fue que lo puse en la nevera. ujú. Y siempre decía a mi esposa, pues Barú dice Claro, que todo propósito claro, tiene que porque ya ponerse. ella sabía los números, pero si en la vida tú decías, esta la voy a pagar más, no sé, le voy a mandar $50. ¿Y qué pasaba si tú no le mandabas? Seguramente te iba a decir, bueno, pero ¿qué pasó si aquí había decía que tú le pagabas, le ibas a pagar 50? O ¿por qué la subiste si aquí decía? Entonces eso también te obliga a mantenerte en el compromiso, porque todo el mundo lo está viendo, entonces es más difícil, a menos que haya pasado la cosa espectacular. Pero fíjate que eso, a pesar de que es algo incómodo, ¿verdad? Porque tú ver ese número ahí como que, pero también él te hace como que te obliga a seguir el plan porque tienes a alguien que te está supervisando, o no que te está supervisando, ¿sabes? Pero te va a juzgar, bueno, ¿y qué pasó? Y la, ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? y la Si te habías visualización dicho, ayuda mucho. exacto, porque tú dices, la próxima vez que me voy a comprar el libro, pero entonces no me va a alcanzar para lo otro. Entonces, a pesar de que es algo incómodo, yo creo que más es lo que nos ayuda, o sea, el beneficio es más positivo que negativo al final. Y nosotros Ujú. hacíamos lo que se llamaba en aquella época, le pusimos así, ayuno financiero. Ujú. ¿Qué era el ayuno financiero? El ayuno financiero era un fin de semana no gastar ni $1. Nada, Ujú. nada se gasta No se salía en esa se semana. salía al parque, pero la Ujú. idea era no gastar cuando estábamos en el plan de bola de nieve, no era no salir de nada. Y tuvimos que a mucha gente decirle no podemos ir, Ujú. fiestas que nos invitaban, no podemos asistir, a compromisos que teníamos, familiares también, no podemos Ujú. asistir. Eh, pero David Ramsey creo que lo decía, o Andrés Gutiérrez, no me Ujú. acuerdo, que tienes que vivir como nadie para vivir Ujú. como Sí. nunca, ¿no? Y eso que tú dices también es súper importante porque a veces también nos importa qué dicen los demás, Sí, ¿verdad? Porque tú dices, y es verdad, por ejemplo, a mí me pasaba que yo necesitaba algo, pero siempre decía, ay, pero esto no me necesito, yo lo voy a meter. Pero después decía, no, porque si no me importa que sepa que no lo voy a comprar, yo necesito nada más 2 cosas y ya. Entonces, porque también nos dejamos también como persuadir por qué dice la gente y en realidad ya no nos pagan la cuenta. la presión Ajá. social creo que es algo muy, o sea, la presión social existe dentro del consumismo, Ujú, porque obviamente lo que tú acabas de decir, nosotros tratamos de mostrar un status quo, un estatus de ujú, forma que los demás queremos que los demás nos vean, ¿no? Es lo que ujú. normalmente hacemos. Pero no saben si, bueno, igual nos pasa al revés. A lo mejor vemos una persona y decimos, qué maravilla, a lo mejor también está súper complicada internamente, pero como demuestra otra cosa, pensamos que es una persona exitosa, que puede hacer todo lo que quiere y a lo mejor está también, tú sabes, bien comprometida. Sí. Tenemos un ruido ahí. Ujú. Ok. Se nos fue el tiempo. Y se nos fue el tiempo. Entonces, para evitar y para pagar las deudas, lo que tenemos que eliminarnos es los gastos hormigas o los gastos imprevistos. Primero, revisa todas las suscripciones que tienes de streaming, aplicaciones, cancela, vive lo más esencial. Vive con el ayuno financiero, que es el fin de semana no gastar absolutamente nada. Si vas a vivir de arroz y frijoles, vive de arroz y frijoles por un periodo de tiempo. No decimos que esto lo va a hacer por toda la vida, sino que por su compromiso con salir de las deudas y pagar estas tarjetas de crédito, estos préstamos personales o este carro o esta casa, usted este periodo de tiempo va a lograrlo. Usted puede, pero no puede solo, con lo que dijo Sí, María al solo no. principio, solo no, siempre con Dios, orando, entrando al Santísimo, orando cuando tengas debilidades, cuando tengas tentaciones de decir, oh, yo quiero salir y me lo merezco.
me lo merezco, y yo quiero las vacaciones de esto, y quiero salir a esto, y la fiesta de esto, quiero comprarme esta chaqueta o este pantalón de esta manera. Entonces, primero tienes que evitar las tentaciones, y una forma de, el diablo es muy astuto. Sí. El diablo es muy astuto y tú no le puedes ganar al diablo, decía un padre. Le tienes que a las tentaciones huirles, porque por eso son las tentaciones como dulces, ¿no? Como yo me acuerdo, hay una anécdota mía buena, rapidísima. En la casa llegó, ya habíamos pagado las tarjetas de crédito, pagamos todas las tarjetas de crédito y todos estábamos felices. Y llegó una tarjeta de crédito que nos mandó un banco, que era la Black Platinum, no sé qué. Y nosotros, y que el nombre Black, toda la Black Platinum, y que solo se lo dan a clientes especiales. Y nosotros le damos, vamos a dejarla ahí, por si algo, dejémosla ahí, por si algo. Y ya nosotros las habíamos cortado, ya no las teníamos, la dejamos ahí en stand-by, no están cortadas físicamente, pero siguen los créditos. Y la Black estaba ahí. Y entonces dijimos, vamos de viaje. Ahí está la Black, no paguen. Y pum, la Black empezó y pum, pum, y otra vez se subió la deuda. Y nos endeudamos nuevamente con la Black, porque obviamente el demonio es astuto. Y obviamente nos mandó ese negrito allí, esa Black, para que nosotros volviéramos a endeudarnos y retomar nuevamente nuestra vida financiera y retomar nuevamente nuestros propósitos. Y va a pasar mucho en nuestro camino, como en el camino espiritual. A veces vas a caer, te vas a levantar, caer, levantarte, pero la idea es que persistas y continúes, y como ya aprendiste una forma de hacerlo, y que nuestros propósitos este año puedan lograr todo esto que hice. Y otra cosa es que se inscriban al curso de Compass que va a comenzar en marzo. Es la otra manera como usted puede hacer algo de educación comienza tecnológica. En marzo, eso significa que se tienen que registrar desde ya, y algo bien importante. Ahora ya, hoy. Sí, se pueden empezar a registrar, y lo más importante es que compren el material, porque ¿qué pasa? La gente se registra y no compra el material. O sea, hasta que no tengan el libro en la mano, no está registrado, no lo van a llamar para un grupo. Así que, de verdad, coloquen en oración, es algo que le va a sacar en un estudio bíblico práctico, tiene provecho para toda la vida, para todas las áreas de la vida, porque la gente piensa que solamente para el que tiene una deuda, pues no, va mucho más allá. Pero hay que, ustedes le dicen, por lo menos dicen ser juiciosos, exacto. Ser juiciosos. Bueno, eso que son, diligentes sería la otra palabra. Exacto. Entonces, recuerde que, y si no quiere inscribirse al curso de finanzas, vea los jueves, todos los jueves de 8 a 9, 7 centro este programa, que lo que nosotros hacemos en este programa, formarlo de una forma más divertida, más creativa, estamos siguiendo el programa que se habla todo en 10 semanas, ¿no? Entonces, en 12 semanas. Pero Fabio, recuérdate una cosa, si de repente es algo que necesita algo práctico, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Tenemos el curso y se inscríbase, sí. Si te quiere algo mucho más largo, más profundo, ¿verdad? Que es el estudio bíblico de maneje. Pero si también quiere, de repente ya tiene todo organizado, simplemente quiere algo para que, cómo dejar las cosas cuando usted no esté, tenemos también el curso Ponga su casa en orden. Así gracias, Manuela Chávez, que Dios la bendiga, y por seguirnos, darnos clic. Recuerde compartir, dale evangelizar, like, comentarios en la parte de abajo. Nos escribir cuáles son las metas de este año. Claro. O si está interesado, escribe estoy interesado. Correcto. Y nosotros le escribimos internamente cómo puede inscribirse para que no se pierda el programa de Diosito Financiero. Bueno, y recuerde que la paz financiera solo encuentra con Jesucristo. Sí, nos vemos entonces la semana que viene. Bendiciones para todos en Dios y tus finanzas, la dirección de Dios para ahorrar, gastar, dar, invertir y salir de las deudas. Hasta la semana que viene. Radio María presenta